Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. En esta noche, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, con plena certidumbre y conocimiento, Señor, de que tú escuchas nuestra oración, de que tú miras la necesidad de tu pueblo, de que tú miras la necesidad de todos los que estamos delante de ti, Señor, en esta noche. Queremos orar, Padre Santo, por los que están pasando por sufrimientos, angustias, dolores, por los que están pasando por necesidades. Padre, y suplicarte, Dios, que nos hables directamente del corazón, Señor. Que nos hables, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, y que juntos podamos, Señor, deleitarnos en tu hermoso Padre. Para ti sea toda honra y toda gloria, Señor. Para ti sea toda la alabanza, Padre Santo. Y para ti sea, amado Dios, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hoy tengo una palabra bien interesante para ustedes, una palabra que realmente me ha bendecido mucho, una palabra que ha traído sobre mi vida una esperanza y una expectativa de gozo y de adoración a mi Rey. Y la encontramos en el libro de Lamentaciones. Como bien sabemos, el libro de Lamentaciones pues, lo escribe el profeta Jeremías, y como su nombre, el nombre de este libro lo lleva, pues es una lamentación por la situación del pueblo. No podemos encontrar otra cosa diferente para hablar que la lamentación de un hombre que estaba viendo el pueblo en rebeldía, que estaba viendo el pueblo en castigo, que estaba viendo el pueblo en lamento. Y todo por causa del pecado y todo por causa de lo que el pueblo había decidido, determinado hacer. Entonces, amados, sin más que hablar, como hombres no tenemos mucho que hablar, más bien dejemos que la palabra del Señor nos hable. Yo quiero que usted vaya al libro de Lamentaciones y en el capítulo número 3, usted se ubique en el versículo número 1. Y paulatinamente nosotros vamos a ir estudiando el verso y vamos a ir desgranando un poco esta lectura y vamos a ir desgranando un poco lo que vamos a ver hoy en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, capítulo 1, en adelante. Y titulé esta enseñanza: de la boca del Señor sale lo bueno y sale lo malo. ¿Por qué traigo esta enseñanza, amados? Por la necesidad que todos y cada uno de nosotros hoy tenemos de entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios lo permite. Todo lo que usted y yo estamos viviendo es porque Dios en su soberanía lo ha permitido. Sea bueno o sea malo, sea bueno o sea regular o sea malo o sea bueno, todo Dios lo ha permitido. Y lo ha permitido porque nos quiere dejar un aprendizaje. ¿Amén? Entonces, no lo olvide, de la boca del Señor sale lo bueno y sale lo malo. Y quiero, amados, leer entonces el versículo número 1. El versículo número 1 de este pasaje dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Mira lo que dice el verso número 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Verso número 3 dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos y edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Aquí nosotros miramos al profeta Jeremías hablando acerca de sus lamentaciones, de su dolor, de su angustia. Y tenemos que empezar por entender algo. El pueblo o el panorama que el profeta estaba viviendo era un panorama bastante oscuro. Usted y yo leemos el verso 1 donde dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo, o sea, bajo el castigo de su enojo. Jeremías está hablando del enojo de Dios. Para muchos lo que está viviendo Colombia en este momento es un castigo, es el enojo de Dios, ¿cierto? Pero ese panorama oscuro que estaba viendo el profeta Jeremías empezó o se estaba dando porque Dios les está enojado. Algo bien importante, mis amados, es pensar
cómo Dios puede enojarse contra su creación y cómo Dios puede traer un castigo contra un pueblo. Y me preguntaba yo, ¿por qué se enojó Dios? Amados, y leyendo la Biblia y comparándola un poco con lo que hoy estamos viviendo, nosotros hemos visto cómo el hombre se ha degradado bastante, cómo el hombre ha dejado a Dios, se ha apartado de Dios y cómo hoy nosotros no somos esas ovejas, como nos enseñaban el día de ayer, como nosotros no somos las ovejas del prado de Dios, sino que más bien nos hemos apartado de ser las ovejas de este prado. Entonces, el libro de Lamentaciones comienza el profeta hablando del enojo de Dios y habla del enojo de Dios porque el pueblo se había rebelado contra el Señor. Del verso 1 al verso 4 nosotros encontramos un pueblo que está pasando una gran dificultad, un profeta que está hablando de la gran dificultad que están viviendo, todo por el enojo que Dios está demostrando. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que el pueblo en el cual Jeremías estaba profetizando, al igual que el pueblo que nosotros hoy estamos viendo, o el pueblo que está hoy en medio de nosotros, es un pueblo que vive en idolatría. Ustedes bien saben que la idolatría es todo aquello que aparte el primer lugar en mi vida que le corresponde o le pertenece a Dios. Cuando nosotros hablamos de la idolatría, es todo lo que quita ese primer lugar que debería de tener Dios en mi vida y se lo hemos dado al dinero, se lo hemos dado al trabajo, se lo hemos dado a los hijos, quizás se lo hemos dado al esposo, no sabemos a quién le hemos dado ese primer lugar en nuestra vida, cada uno de ustedes lo sabe, pero era un pueblo que estaba en idolatría, era un pueblo que estaba en rebeldía, era un pueblo que estaba en desórdenes sexuales, amados. Como bien les he dicho, uno de nuestros países en Europa está permitiendo el matrimonio entre hermanos, el incesto. ¿Y cómo no se va a enojar Dios si nosotros estamos practicando tantos desórdenes sexuales? Como muchos de los castigos que la Biblia nos habla por desórdenes sexuales y sabemos de la destrucción de Sodoma y Gomorra por sus desórdenes sexuales y encontramos que hoy en medio de nosotros, en medio de nuestras comunidades, en medio del lugar donde nosotros vivimos, muchas personas están viviendo en un desorden sexual. Entonces, amados, obviamente la rebeldía lleva al castigo y el castigo llevará al lamento. Obviamente lo que Jeremías está hablando aquí es de un lamento. Entonces hoy quiero ver tal vez 2, 3, 4, 5 punticos bien interesantes y el primero que quiero que veamos hoy es el justo enojo del Señor. ¿Cómo que el justo enojo del Señor? Sí, amados. Al estudiar todo el capítulo 3 de Lamentaciones, nosotros encontramos que el justo enojo del Señor es porque Él tiene razón en él. Lo que está enviando contra cada ciudad, contra cada país, lo que está enviando contra la humanidad es justo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es de la única manera como el hombre va a voltear a mirar a su hacia. Es de la única manera como el hombre va a entender que Dios es nuestro Señor. Entonces, si nosotros miramos la razón de por qué Dios está enojado, pues encontramos el versículo número 2. Mira lo que dice el versículo 2. Dice Jeremías, Él me guió y me llevó en tinieblas y no en la luz. Nosotros podemos mirar que Dios tiene razón cuando se enoja porque nuestro panorama está oscurecido. Si hoy le preguntamos a la adolescencia, a los jóvenes, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si hoy le preguntamos a un joven de 10, 12, 15 años, aún pregúntale a tu hijo que está en noveno, décimo, 11 de bachiller, 15, 16, 17 años, ¿qué vas a hacer con tu vida? Nos vamos a dar cuenta que nuestros jóvenes tienen un panorama oscurecido, no saben qué hacer. Algunas personas aún en edad universitaria, algunas personas aún saliendo de la universidad, graduándose de la universidad, todavía no saben qué hacer, no saben qué hacer con su vida. Y una respuesta que puede entregarte un joven de 15, 16 años es, no sé qué voy a hacer con mi vida. Siéntate a hablar seriamente con tus hijos adolescentes y pregúntales, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué vas a ocupar tu tiempo? Y no te va a dar una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque el panorama está oscurecido. El verso 2 dice, ciertamente, dice, me guió y me llevó en tinieblas. ¿Dónde está la humanidad? Estamos en tinieblas, hermanos. Y las tinieblas radican en que
Los padres no saben qué hacer con los hijos no saben qué hacer con su vida, los matrimonios que en estos momentos se están uniendo no quieren casarse, y si quieren casarse no quieren tener hijos, y si quieren tener hijos entonces van a tener un solo hijo, y lo tienen ¿para qué? Para que los hijos lleven una vida sin nada de autoridad. Nosotros vemos matrimonios muy jóvenes con 1 o 2 hijos, pero sus hijos no tienen nada de autoridad, porque encontramos niños de 2 o 3 años que golpean a su madre, que le dan patadas a su padre, que sacan la mano y le dan una cachetada a papá, que aún mandan a callar a papá, amados. ¿Y saben qué es eso? Eso se llama tener un panorama oscurecido. ¿Cómo? Por el amor de Dios. Quien manda en tu casa es el niño de 2 años. ¿Cómo quien manda en el hogar es el niño de 3 años? ¿Cómo lo que tu hijo te pida, eso le tienes que traer? ¿Sabes cómo se llama eso? Panorama oscurecido. Llegan estos jóvenes a la adolescencia y ¿qué va a hacer de su vida? Pues van a encontrar que no tienen sentido, que ellos no quieren vivir, que para qué vivir así, que nunca fueron valorados, que nunca los quisieron, que siempre llevaron una vida frustrada y todo. ¿Por qué? Porque si el hoy está oscurecido, el mañana va a estar oscurecido. Si el hoy está en tinieblas, el mañana va a estar cada vez más oscuro, hermanos. Y hoy usted y yo necesitamos entender que no es hora de lamentarnos, es hora de actuar, es hora de cambiar, es hora de tomar la determinación. Hermanos, nuestro Dios se enoja con justa razón cuando nosotros hacemos que nuestra oración no la escuche Dios. Mira lo que dice el versículo número 8, y ahí del mismo libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a estar en varios versículos. Mira el verso 8, lo que dice: aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Tú sabes por qué Dios cierra los oídos a su oración? Porque ya no quiere oír nuestra oración. Si nosotros buscamos pasajes en la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, la palabra dice que nuestro Dios ya está cansado de lo que nosotros le hemos ofrecido, que no hemos cumplido. Y la pregunta hoy, iglesia, es: ¿cuántas cosas has ofrecido y nunca le has cumplido a Dios? ¿Cuántas cosas has querido entregarle a Dios y nunca le has cumplido? ¿O cuántas veces le has prometido y no has cumplido? Eso es lo importante. ¿Durante cuántos días has tenido oraciones continuas para con Dios? Llegará un momento, iglesia, cuando Dios diga: no quiero más escucharles, y va a cerrar su oído. Y si difícilmente hoy oramos y vemos una transformación cuando nuestro Dios cierre el oído, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con una sociedad que Dios no está escuchando? ¿Qué va a pasar con una sociedad que, como dice acá el verso 8, dice: aun cuando clamé y di voces, cerraste los oídos a mi oración? Y siempre tengo algo en mi corazón, iglesia, el pensar en ese verso que dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Lo que me está diciendo ese verso a mí es que llegará un día cuando Dios no se va a dejar hallar. Llegará un día cuando en medio del problema yo clame y Él no me escuche. Llegará un día cuando yo clame por un hijo, por un nieto, por un sobrino, por un hermano, y Dios no escuche mi oración, porque ha sido tanto el pecado que está alrededor de él, alrededor de su familia, que nuestro Dios dice: cierro mi oído a tu oración. Y eso es lo que nosotros podemos escuchar hoy. Nuestro Dios está enojado porque nosotros no hemos querido hablar con Él, porque nosotros no nos interesa hablar con Dios, o porque simple, la adolescencia, la juventud, los nuevos matrimonios, aún las personas que estamos en una edad que no somos ancianos, pues no queremos buscar de Dios. Si tú vas a las iglesias, seguramente encuentras hombres o mujeres en una edad avanzada, porque según nos dicen, es de viejitos buscar a Dios. Y yo les digo algo, iglesia: ¿acaso los niños no pueden buscar a Dios? ¿Acaso la adolescencia no puede buscar de Dios? ¿Acaso la juventud no puede buscar hoy a Dios? Porque la enfermedad no está escogiendo edad. La enfermedad se está llevando niños, se está llevando adolescentes. Imagínense, amados, hoy en día, creo yo, y diría yo desde mi punto personal, que el tiempo de vida sobre la tierra ha menguado y ha bajado demasiado. Cuando usted y yo leemos el pasaje de la Biblia en Génesis, pues la gente vivía muchos años, 200, 300, 400 años. Después del diluvio la gente empezó a vivir 120 años. Y ya después, más adelante, la palabra dice que la vida del hombre en la tierra serían de 70, máximo 80. Pero hágase una pregunta: mire a su alrededor, miren su barrio, miren su familia. ¿Cuántas personas de tu familia tienen 80 años?
¿Cuántos tienen más de 70 años? Y miremos cuántas personas a nuestro alrededor tienen esa edad. ¿Y quiénes son las personas que están muriendo hoy? Pues hermanos, están muriendo los jóvenes de 20, 22, 25 años. Jóvenes en plena deseo de vivir, son los que están muriendo. Todos los días podemos ver las noticias de cuántos muertos hay en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, que no sean por causa del COVID-19. Simplemente mira la estadística y te vas a dar de cuenta cuántas personas murieron el día de hoy entre 20 y 30 años. ¿Cuántos? ¿Sabes por qué, amados? Porque la estadística de edad en medio de nosotros ha bajado y demasiado. Ya tener 45 años es pertenecer a la tercera edad. Ya uno pasar los 50 años ya es uno estar viviendo la tercera edad. Si usted va a buscar un empleo o trabajo a los 50 años, difícilmente va a encontrar trabajo a los 50 años, porque ya no estás en una edad útil. Entonces, para mi sentido, para mi forma de ver, la vida útil ya no son 80 años. En esta tierra ya vivir 60 años es demasiado. Quizás vivir 55 años, ya muchos no están llegando a esa edad. ¿Cuántos jóvenes están muriendo de menos de 30 años? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos a diario. ¿Por qué, mis amados? Porque no queremos buscar a Dios. No queremos buscar a nuestro Dios. Mire lo que pasa. Ahí mismo, mira lo que pasa en cómo nuestra falta de oración impide nuestro avance. Clama a mí y yo te responderé. Pero si no hay quien clame, ¿quién va a encontrar una respuesta? Y hay algo que quiero decirle, iglesia, en esta noche. Pues Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tú puedes orar mucho por tu hijo, pero si tu hijo no busca de Dios, va a acarrear la consecuencia de lo que esté haciendo. Va a acarrear la consecuencia de lo que él está viviendo. Va a acarrear la consecuencia de lo que hace todos los días. Entonces, si nosotros no tenemos una vida en oración para que nuestro Dios nos escuche, nosotros vamos a impedir nuestro propio avance, vamos a tener una vida que impide nuestro avance. Amados, y nuestro Dios se enoja con justa razón. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a enfrentar grandes pruebas. Y la pregunta que quiero hacerles hoy, iglesia, es, cuando viene una prueba sobre tu vida, ¿cómo reaccionas? Una prueba dolosa, todos la podemos tener en algún momento. Nuestra respuesta es quejarnos contra Dios. Nuestra respuesta es culpar a Dios. Nuestra respuesta, ¿cuál es? Porque el punto que estoy viendo hoy en estas lamentaciones es, nosotros necesitamos aprender a enfrentar grandes pruebas. Mira lo que dice el versículo número 10 del capítulo 3 de ahí de Lamentaciones. Mira lo que dice el verso 10. Fue para mí como un oso que acechaba, como un león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Eso me habla de algo, cómo yo tengo que enfrentar grandes pruebas, cómo a los que estamos sirviendo a Dios vamos a ser probados. ¿Con qué nos van a probar? Con lo que más amamos. El enemigo nos va a probar con lo que más amamos. A ver cómo vamos a reaccionar. ¿Será que nos vamos a quejar delante de Dios? ¿Será que nos vamos a quejar por lo que estamos viviendo? ¿Será que nos vamos a quejar por lo que está pasando? O en un momento de crisis, de dolor, de angustia, de desesperación, le decimos simplemente, Señor, gracias por lo que estamos viviendo. Señor, gracias porque permitiste que la enfermedad llegara a mi vida. O lo que es peor, iglesia. Gracias, Señor, porque permitiste que la muerte entrara en mi vida. Porque tal vez esa muerte, quizás esa enfermedad, es una pancarta gigantesca que Dios nos está poniendo enfrente y nos está diciendo, ¿hasta cuándo van a perseverar en sus malos caminos? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir caminando en su rebeldía? ¿Hasta cuándo ustedes van a decidir seguir apartados de mí? Todo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite. Recuerde el título que le di a esta enseñanza la titulé, de la boca del Señor sale lo bueno y sale lo malo. ¿Quién soy yo para decirle a mi Dios, por qué me tratas así? ¿Quién soy yo para decirle, Dios, por qué? ¿Quién soy yo para decirle al Señor, qué está pasando, Dios? ¿Quién es mi familia? ¿Qué es lo que hay a mi alrededor, iglesia? Para que nosotros podamos decirle a Dios que en medio de la prueba me voy a desesperar, voy a llorar, me voy a angustiar.
o antes bien en medio de la prueba tengo que levantarme y tengo que consolar y tengo que decirles la soberanía de Dios lo ha permitido. La soberanía de Dios lo ha permitido. ¿Dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. Nos está poniendo una pancarta y nos está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años llevas de conocer de Dios? ¿Cuántos años llevas sabiendo que hay un Dios en los cielos? ¿Y qué cambio hemos hecho para poder enfrentar a las pruebas, las dificultades, las angustias? Amados, nuestro Dios se enoja cuando yo me convierto en burla para otros. Hace algunos años en los colegios no se veía ningún tipo de situación de burla. Todos nos respetábamos. Ya hoy encontramos el bullying, ya hoy encontramos una cantidad de cosas donde se burlan. Si tienes gafas, porque tienes gafas. Si un joven tiene gafas, ya no va al colegio porque se lo están burlando por las gafas. Si es gordito, perdónenme la expresión, no quiero decirlo así, si tiene problemas de obesidad, entonces, ¿cómo le van a decir gordo, gorda? ¿Cómo le van a decir? ¿Tú crees que Dios no se ofende cuando tú te burlas de uno de sus hijos? A los flacos, como los llaman, a los cabezones, a los que tienen una condición de orejas grandes, de nariz grande. ¿Cómo nosotros vivimos en una burla constante? Aún amados, como el que estaba empezando a buscar de Dios, muchos aún en nuestros hogares se lo burlan. ¿Cuántas veces he escuchado o hemos escuchado que nos digan que si nos dejamos lavar el cerebro? ¿Se han preguntado eso? ¿Usted también va a ir ante esos ladrones? Yo lo he escuchado, yo no sé ustedes, amados, yo lo he escuchado. Y les cuento, ¿será que eso no enoja a Dios? ¿Será que tratar a uno de sus hijos mal, eso no enoja a Dios? ¿Será que burlarme de otro, eso no enoja a Dios? Entonces, mis amados, como nosotros vamos, no queremos enfrentar grandes pruebas, pero sí seguimos burlándonos de lo que está pasando. Sí seguimos burlándonos de la religión, nos seguimos burlando de los hombres de Dios. Si nosotros estamos entrando o estamos conociendo a Dios, ¿cuántos se han burlado de nosotros? La pregunta es, ¿tú crees que Dios no siente? ¿Tú crees que a Dios no le duele? ¿Que tus palabras no llegan a oídos del Señor? Pues sí, mi amados. ¿Y saben por qué? Porque de la boca del Señor sale lo bueno y sale lo malo. Todo lo que tú y yo estamos viviendo ha salido de la boca de Dios. Entonces, amados, aún el verso 17, mira lo que dice el verso 17. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y aquí hay una palabra clave que nosotros en Colombia hemos escuchado no sé cuántas, durante cuántos años. Creo que son como 60 o 65 años que Colombia anda buscando la paz. Pero, ¿será que tu hogar sí está en paz? ¿Será que tu familia sí está en paz? ¿Será que tu relación con tu esposo sí está en paz? ¿La relación con tus hijos sí está en paz? Es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. Mira lo que dice el verso 17. Y mi alma se alejó de la paz. Entonces, si mi vida no hay paz, ¿yo cómo voy a buscar la paz? ¿Cómo voy a intentar yo buscar la paz si mi alma no tiene paz? ¿Qué estamos haciendo en esta cuarentena? Estamos de adentro para afuera, salimos, entramos, volvemos a salir, abrimos la nevera, nos acostamos, nos paramos, estamos demostrando paz. Lo que es mejor, iglesia. Yo quiero invitarles a que miren algo. ¿Será que con esas grandes pruebas yo estoy en paz o estoy en medio de una desesperación? ¿Yo estoy en paz o estoy pasando por una desesperación que no tiene consuelo? Hermanos, tenemos que pensar en eso. ¿Y qué tal pensar un poco en nuestro consuelo con paz o nuestro consuelo sin paz? Tú y yo como conocedores del Señor, pues tenemos que empezar a hablar de paz, pero también a tener paz. Porque la Biblia nos dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que nuestro Dios nos va a dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Tú estás en paz? ¿Tu vida está en paz? ¿En tu hogar hay paz? ¿En dónde está la paz? Porque es tan fácil hablar de paz. Pero ¿saben qué es la paz, iglesia? La paz no es ausencia de problemas, ni mucho menos la paz es ausencia de pruebas. ¿Saben qué es la paz? La paz es la tranquilidad
que tú tienes en medio de la prueba. Tu paz es la tranquilidad con la que tú enfrentas la prueba. La paz que Dios te ha dado es el gozo que tú tienes cuando viene una prueba. Cuando tú le dices, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tú tranquilamente puedes decir, si el Señor es mi paz, ¿qué me va a quitar a mí la paz? ¿Qué me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Muerte, hambre, destrucción, nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, ¿cómo no se va a enojar Dios si nosotros no estamos en paz? Si Él lo ha dicho, la paz que yo les doy no es la paz como la que da el mundo, es una paz sobrenatural. Pregúntate, ¿cómo reaccionas frente a las pruebas? ¿Paz o en desesperación? ¿Cómo reaccionas frente al dolor? ¿Con tranquilidad o con desorden? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Por qué, amados? Porque después de la rebeldía viene el castigo y después del castigo viene el lamento. Entonces, amados, ¿cómo no se va a enojar justamente Dios si yo pierdo la fuerza y pierdo la esperanza? Mire lo que dice el verso 18. Yo quisiera que usted se fijara un poco en ese verso 18 y me dijera lo que dice el pasaje. Mira lo que dice el verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Se enojará nuestro Dios si ya tú has perdido la fuerza y la esperanza. Hace unos días predicaba acerca de la esperanza es lo último que se pierde. ¿Tu esperanza se perdió? ¿Qué te ha hecho perder la fuerza? ¿Será que no quieres seguir luchando? ¿Será que estás cansado, cansada? El problema ya te abatió, ya no tienes más esperanza. La muerte te destruyó, ya no tienes más esperanza. Pero si dice la palabra, perecieron mi fuerza y mi esperanza. Entonces, amados, ¿será que el enojo de Dios es justo? ¿Será que el enojo de Dios es justo cuando yo tengo un panorama oscuro? ¿Será que el enojo de Dios es justo cuando yo ya no busco la oración? ¿Será que el enojo de Dios es justo cuando yo estoy impidiendo mi avance? ¿Será que el enojo de Dios es justo cuando yo no sé cómo enfrentar las pruebas? En medio del dolor, tú que has dicho, no soy capaz. Amados, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Y hoy les invito a que todo lo que estemos enfrentando lo podamos hacer en Cristo Jesús, porque es Él quien nos fortalece. Entonces, amados, ¿cómo no se va a enojar Dios si nosotros hablamos y nos burlamos de otros? ¿Cómo no se va a enojar Dios si yo he perdido la paz que me ha dado? ¿Cómo no se va a enojar mi Dios si yo ya no tengo fuerza y esperanza? Porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, amados, yo esperaré en Jehová. Es importante nosotros pensar un poco acerca de una invitación que el Señor nos hace hoy a recapacitar, a pensar en lo que usted y yo estamos viviendo. Mire el versículo 22. Yo quiero invitarle que ahí en Lamentaciones 3, verso 22, usted mire un poco ese pasaje donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron las misericordias de Dios. Hay muerte, hay destrucción, hay obstáculos, hay hambre, hay problemas, sí, pero la misericordia de Dios siempre está ahí. Y es un cliché que siempre hemos utilizado, hermanos. No le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Pero ¿será que en la prueba yo soy capaz de decirle a Dios, ¿para qué estoy viviendo esta prueba? ¿Será que en medio del problema yo le puedo decir al Señor, ¿para qué estoy en este problema? ¿Será que en la angustia yo le puedo decir a Dios, ¿para qué este problema? Aun cuando la misericordia de Dios esté todos los días allí, porque dice el verso 22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, solo por la misericordia de Dios. Porque si miramos todas las cosas que he enumerado en esta noche, las hemos hecho en algún momento. O las hemos practicado, o hemos dejado que las practiquen. Aún en casa las hemos practicado. Entonces, nunca se te olvide que la misericordia de Dios
siempre ha estado ahí, nunca ha decaído. ¿Y saben por qué? Porque por la misericordia de Dios, usted y yo hasta hoy estamos vivos. Porque cuántas miles de personas han muerto en el mundo por el COVID, y quizás usted y yo no lo tengamos. Quizás usted y yo no nos hayamos contagiado. Tal vez usted y yo no estamos sufriendo de ninguna enfermedad. Usted sabe cuántas personas están en un hospital esperando una transfusión, están esperando un riñón, están esperando algo muy importante para poder vivir. ¿Cuántos necesitan cirugías de corazón abierto? ¿Cuántos necesitan una diálisis? ¿O cuántas personas en un hospital, a un niño recién nacidos, están con problemas? Pero nosotros le damos gracias a Dios porque la misericordia de Dios hasta hoy nos ha tenido con vida. ¿Sí será que la misericordia de Dios hasta hoy nosotros la hemos visto? ¿O solamente estamos viendo lo malo? ¿O solamente estamos viendo lo que nos ha traído el problema a nuestras vidas? ¿Por qué tenemos una mirada tan negativa? Siempre vemos lo malo, siempre vemos lo nocivo, lo dañino, lo que perjudica, pero nunca vemos la misericordia de Dios, que hasta hoy tenemos vida, que durante 40 y no sé cuántos días hemos estado en cuarentena, siempre hemos tenido alimento en casa, que ninguno de nuestros hijos está viviendo un problema o que ninguno de nuestra familia está pasando por una situación dolosa. Porque si tú miras cifras de muertos diarios, son muchos. Si tú miras cifras de hombres y de mujeres que se han contagiado con COVID, son demasiados. Si tú miras cifras de cirugías de corazón abierto, de riñón o de lo que sea, cirugías de columna o accidentes, son demasiados. Pero hasta hoy, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Amados, si miren el verso 23, lo que dice, porque nuevas son cada mañana. Y esa es la fidelidad de Dios. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. No lo olvide. Nueva cada mañana. Cuando yo me levanto en la mañana, yo solo tengo que decirle, Señor, gracias por lo que me has regalado. Señor, gracias por un día más de vida. Señor, gracias porque me acosté y me levanté, porque tú me haces vivir confiado. Padre, gracias. No hay otra palabra, gracias, Señor. Y simplemente darle gracias a Dios. Porque sin quererlo nosotros hemos entrado en rebeldía, hemos enseñado rebeldía, hemos mostrado rebeldía y inevitablemente tras la rebeldía viene el castigo y tras el castigo viene el lamento. Entonces, amados, el verso 24 nos dice que usted y yo tenemos una herencia en el cielo. Mira lo que dice el verso 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Así él me matare, en él esperaré. Así él me dejare sin ninguna posesión económica, en él esperaré. Así, amados, se perdiese todo lo que hay a mi alrededor, en él esperaré. ¿Y sabes por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y mira lo que dice el mismo verso 25. Lo importante del verso número 25, donde dice, bueno es Jehová. Tú y yo esta mañana al levantarnos y dijimos, Señor, tú eres bueno. Bueno es Jehová. Y mira lo que dice el verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Iglesia, yo te invito a que esperemos en la misericordia, en la fidelidad de Dios. Porque mira lo que dice. Bueno es Jehová. En silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Verso 25 y verso 26. Bueno es esperar en él. Y termino con este verso que está en el capítulo 3, versículo 37 del libro de Lamentaciones. Y es el verso más importante que puedo contarles o que puedo predicarles en esta noche. Verso 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que lo que está pasando el Señor no lo mandó? ¿Quién es el único que puede autorizar la vida o la muerte?
Nuestro Dios. La destrucción o la construcción, nuestro Dios. ¿Quién es el que diga que lo que está pasando hoy, nuestro Dios no lo permitió? Nosotros no podemos culpar a nadie de lo que está pasando. Culpemos el pecado, culpemos la desobediencia, culpemos la rebeldía del hombre y culpémonos por no hacerlo bueno. Yo le invito a que usted cierre sus ojos e incline su rostro. Padre, te doy gracias porque hay un panorama oscuro a nuestro alrededor. Te doy gracias, Señor, porque nuestros jóvenes no quieren buscarte, porque la juventud no quiere saber de ti, Señor. Se han encendido en sus lascivias, en sus desórdenes sexuales y han hecho conforme a sus deseos, Padre Santo. Pero cuando te enojas, cuando viene una enfermedad, cuando viene, Padre Santo, la muerte, cuando viene la adversidad, Señor, nosotros decimos ¿por qué, Señor? Señor, y si todo sale de tu boca. El verso 37 de este pasaje dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O aún el verso 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca tuya, Señor, sale lo bueno y sale lo malo. Hoy queremos mirar lo bueno y no lo malo, porque queremos mirarte a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendice cada persona que está en medio de nosotros y toda aquella persona que escuche este mensaje, para que entendamos que tú eres Rey en los cielos y Rey en la tierra. Señor, gracias, te alabo y te bendigo, Padre. Amén y amén. Lamentaciones, amados, nos muestra un panorama bien oscuro. Usted y yo somos los que vamos a cambiar ese panorama. Cuando decidamos buscar de Dios, cuando decidamos entender que de la boca del Señor sale lo bueno, pero también sale lo malo. Porque todo aquel hombre que va a la guerra necesita de una preparación. Y quizás lo que tú estás viviendo hoy en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, es la preparación que Dios ha permitido para ti y ha permitido para que tú entiendas que Él te ama.